Sí, chicos, la Corte Electoral ha resuelto no anular los votos que contengan papeletas falsas sobre la reforma constitucional que se estará votando, plebiscitando este 27 de octubre junto a las elecciones nacionales. Estoy junto a Analía Piñerúa, ministra de la Corte. Muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. ¿Cómo fueron estas denuncias que se realizaron a la Corte? ¿Fueron de parte de los partidos políticos o quiénes fueron que las realizaron? En realidad, formalmente, la Corte no recibió ninguna denuncia. No sé si habrá habido alguna en alguna junta electoral del resto del país, pero nosotros puntualmente, en el momento de tomar la decisión, no teníamos noticia de ninguna denuncia, pero sí sabíamos, porque bueno, había empezado a aparecer en las redes sociales y habíamos recibido llamadas telefónicas de que habían sido ubicadas papeletas de la reforma constitucional que se plebiscitó con las elecciones pasadas en 2014, ensobradas con listas de otros de distintos partidos políticos y que también estaban circulando papeletas por el no. Los ciudadanos tienen que recordar que la única papeleta que existe para manifestarse por la reforma constitucional Vivir sin Miedo es la papeleta del sí, no hay otra papeleta, no hay papeleta del no. El no se expresa no introduciendo ninguna hoja correspondiente al plebiscito en el sobre de votación. Entonces, en conocimiento de eso y dado que ya hay antecedentes en la Corte, se resolvió por anticipado que el voto no será anulado, porque una papeleta falsa, apócrifa, junto a una hoja, a una lista, implica un voto anulado. Y en ese caso lo que se invalida, después de la resolución de la Corte, lo que no se considera válida es la papeleta, pero sí la lista que contiene la candidatura a la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados. ¿Por qué se toma esta decisión de no anularlo si en el caso de que yo coloco un objeto extraño o hay casos donde ponen figuritas o historietas? ¿Por qué en ese caso se anula y cuando se encuentra una papeleta falsa por el plebiscito no se anula? Bueno, porque se presume que o se está induciendo a error a los ciudadanos o porque se trata de una campaña tendiente justamente a anular el voto. La persona que explícitamente decide anular el voto tiene otros mecanismos para hacerlo y no este. Entonces, yendo a los antecedentes, ya en el 2014 había pasado una situación parecida, se resolvió tomar esta decisión. Bien, ¿cómo fue este precedente del 2014? ¿Qué se veía específicamente? Bueno, fueron papeletas del no. En el 2014 se plebiscitó la reforma por la baja de la edad de imputabilidad y en ese caso comenzaron a aparecer papeletas por el no, cuando en realidad, al igual que en este caso, quienes expresaban a favor de la reforma debían introducir la papeleta del sí y quienes expresaban en contra de la reforma no debían introducir ninguna papeleta. Y bueno, ante esa denuncia, que ahí sí fue una denuncia expresa, realizada en aquel momento por el Frente Amplio, se resolvió, se tomó una resolución idéntica que la que tomamos en esta oportunidad. Bien, recordemos entonces, antes de cerrar, específicamente a la ciudadanía, cómo se debe votar por el sí y cómo se debe votar por el no a la reforma. Por el sí deben introducir en el sobre de votación una papeleta que contiene un resumen del texto de reforma constitucional y que tiene la fecha abajo, 27 de octubre, de 2019. Cuando votan por no introducen ninguna papeleta. Es importante, y nosotros lo vamos entre muchas cosas que vamos a recomendar en una conferencia de prensa que vamos a realizar la semana próxima, es importante que las personas lleven la hoja de votación al circuito y que controlen bien que la hoja de votación y la papeleta, en el caso de querer votar la reforma constitucional, sea la que corresponde. Porque si bien va a haber delegados partidarios, la Corte es la que tiene que controlar que la papeleta del sí esté disponible en todos los cuartos secretos. De todas maneras, si bien sucede todo eso, va a estar, es importante que para evitar cualquier equivocación, las personas ya asistan a votar con sus hojas de votación, con la hoja de votación y la papeleta, si en el caso que corresponda. Muchísimas gracias por recibirnos.